Hola, antes de comenzar con nuestro programa de hoy, les quiero anunciar que hace unas semanas YouTube catalogó nuestro contenido de inapropiado y desmonetizó nuestro canal. Pero esto no nos va a detener. Vamos a seguir haciendo nuestro mayor esfuerzo por seguir trayéndoles las noticias más relevantes de manera objetiva y veraz. Les recomiendo que nos sigan también en otras plataformas que hallarán en la descripción para evadir la censura. Muchas gracias. Hola, bienvenidos a NTD Noticias. Soy Eduardo Zompa y estas son las noticias del día. Los demócratas insisten en el impeachment contra Trump, mientras su abogado dice que temen enfrentarse a él en el futuro. Una congresista republicana vuelve a presentar un proyecto de ley para prohibir visas para altos funcionarios del PSC y miembros del ejército chino. Se acerca el día de San Valentín y los floristas enfrentan, además de una inusual demanda, un desabasto de flores sin precedentes a causa del virus del PSC. Y el presidente colombiano Iván Duque anunció que regularizará a los inmigrantes venezolanos. La medida les permitirá trabajar legalmente, entre otros beneficios. La mayoría de los senadores dicen que es constitucional continuar con el juicio político a Trump. Tras un largo debate, el día de hoy, los demócratas finalmente ganaron el consenso mayoritario. Tenemos las novedades sobre el juicio político en el Senado. 56 senadores coincidieron en que no se debe desestimar el juicio a Trump, aunque ya no esté en el cargo. 44 votaron en contra. Los encargados del impeachment en la Cámara de Representantes argumentan que el juicio debe celebrarse para evitar que los futuros presidentes piensen que son inmunes a las consecuencias si cometen un delito justo antes de dejar el cargo. Es una invitación al presidente para que haga su mejor esfuerzo en cualquier cosa que quiera hacer en su camino de salida. Esto crearía una nueva excepción de enero. Él también argumenta que es importante celebrar el juicio para impedir que Trump ocupe un cargo público en el futuro, aunque es difícil que eso suceda. Para condenar a Trump, los encargados del impeachment deben convencer a 2/3 del Senado, es decir, 67 senadores, de que Trump es efectivamente responsable de la violencia en el Capitolio. 17 republicanos tendrían que votar por condenarlo. El abogado defensor de Trump, Bruce Castor, calificó este argumento de ridículo. Dijo que es una afrenta al pueblo estadounidense que los senadores se encarguen de decidir a quién puede o no elegir el pueblo americano para el cargo. Entendamos por qué realmente estamos aquí. Estamos realmente aquí porque la mayoría de la Cámara de Representantes no quiere enfrentarse a Donald Trump como rival político en el futuro. Esa es la verdadera razón por la que estamos aquí. Hasta ahora, la mayoría de los republicanos se han puesto del lado del argumento del equipo de defensa de Trump, que el juicio es una farsa partidista inconstitucional. Cualquier persona realmente interesada en que de verdad se rindan cuentas por lo que pasó en el Capitolio el 6 de enero, por supuesto insistiría en esperar a que se realice una investigación total. Pero como la mayoría del Senado no está a su favor, los abogados defensores de Trump deben ahora prepararse para defender su argumento de que Trump no incitó a la violencia. A partir del mediodía de mañana, los senadores escucharán los argumentos iniciales de cada parte. Cada parte tendrá 16 horas para presentar sus casos, pero no está claro si se solicitarán testigos, lo que alargaría el juicio. El senador Lindsey Graham dice que si los demócratas llaman a testigos, los republicanos llamarán a los principales demócratas a declarar como testigos, con la esperanza de demostrar que los demócratas han hecho similares declaraciones públicas provocadoras que también podrían considerarse una incitación a la violencia. Después de que Biden emitiera una suspensión de 100 días en las deportaciones en la frontera sur, un juez de Texas bloquea la medida durante 2 semanas más. El razonamiento. Drew Shepton, juez de la Corte de Distrito, dictaminó que el gobierno federal no puede hacer cambios en la aplicación de la ley de inmigración sin consultar a Texas. Dijo que el estado se enfrentaría a un daño irreparable si no se prorrogaba el bloqueo y que los 14 días adicionales darían a las partes implicadas más tiempo para preparar un expediente más completo de la situación. Un nuevo proyecto de ley en el Congreso apunta a detener el robo de propiedad intelectual por parte del régimen comunista chino. Este prohibiría el ingreso a Estados Unidos a altos funcionarios del Partido Comunista Chino. La congresista republicana Debbie Lesko volvió a presentar el lunes un proyecto de ley llamado Ley Alto al Robo de China sobre la propiedad intelectual.
El proyecto de ley pretende prohibir las visas para Estados Unidos a los altos funcionarios del Partido Comunista Chino PSC, a los funcionarios del régimen, a los miembros activos del Ejército Popular de Liberación EPL y a sus familiares. La congresista Lesko cree que el proyecto de ley es necesario porque Estados Unidos no puede seguir tolerando los intentos de China de robar la propiedad intelectual estadounidense. Dice que el proyecto de ley es fundamental para combatir la amenaza global que supone el PSC. Si se aprueba el proyecto de ley, la prohibición de visados para los miembros del PSC y del EPL estará en vigor hasta que el director de Inteligencia Nacional certifique que el PSC ha dejado de patrocinar, financiar y trabajar activamente para infringir en la propiedad intelectual estadounidense. La congresista Lesko presentó por primera vez el proyecto de ley el pasado noviembre. Esta vez, otros 7 congresistas republicanos han copatrocinado el nuevo proyecto de ley. Mientras los estados suavizan las restricciones por el virus del PSC, un comentarista político echa la vista atrás para analizar cómo afectaron los cierres a los estadounidenses. También se pregunta si los cierres deberían haberse utilizado en primer lugar. Para evitar la propagación del virus del PSC se impusieron cierres en todo el país y en todo el mundo. Se cerraron empresas y las familias tuvieron que permanecer en sus casas para mantener la distancia social. Los expertos en salud afirman que estas medidas reducen el riesgo de que la gente se infecte y aligeran la carga del sistema sanitario. Pero el ex candidato a gobernador de Nueva York, Larry Sharpe, dice que los cierres han hecho más daño que bien. La mayoría de las personas que están siendo perjudicadas aquí son mujeres. En la crisis de 2009, la mayoría de las personas afectadas eran hombres. En esta, la mayoría son mujeres. ¿Qué significa esto? Que todos los logros que las mujeres han conseguido en nuestro país durante décadas se perdieron. Tenemos niños que se quedan en casa. Ahora tenemos un aumento de la ideación suicidia en niños de 11, 12 y 13 años. ¿Qué les estamos haciendo? Ya pasamos más de un año sin que interactúen socialmente en persona. En el condado de Clark, en Nevada, las escuelas se vieron obligadas a retomar el aprendizaje en persona debido al aumento de los suicidios de estudiantes. Los hospitales de todo el país también informaron de un gran aumento de los ingresos relacionados con el alcohol por enfermedades críticas como la insuficiencia hepática. Un hepatólogo de la Universidad de Michigan dice que esto se debe a las dificultades financieras causadas por el cierre. Sharpe dice que si él fuera gobernador, habría hecho las cosas de otra manera. Poner la información de todos en un grupo central. Luego, animar a la gente a hacer lo correcto, con transparencia, para que todos aprendamos. Luego, fomentar el cambio a lo largo del tiempo para tener los protocolos adecuados para sobrevivir a este virus y al siguiente. Varios estados han suavizado sus restricciones sobre el virus, mientras que otros las han ampliado o las han hecho más estrictas. En el momento álgido de las restricciones, más de 310 millones de estadounidenses estaban bajo directivas que iban desde el uso de mascarillas hasta permanecer en casa. El 2020 fue un año sin precedentes en muchos aspectos, ahora también en lo que respecta a las tasas de homicidio. El año pasado se produjo un aumento sin precedentes de los homicidios. Hablamos con un criminólogo sobre las posibles causas. El 2020 registró un aumento del 30% en la tasa de homicidios con respecto al 2019 y un incremento de las agresiones graves no fatales. Pero curiosamente disminuyeron los robos a viviendas y robo mayor. Esto dice un informe de la Comisión Nacional sobre COVID-19 y Justicia Penal. Richard Rosenfeld ayudó a preparar el informe. Se puede atribuir con toda seguridad a las restricciones a la población impuestas por la pandemia. Más gente se quedaba en casa y los ladrones tendían a evitar los hogares ocupados, por lo que vimos descensos en los robos en viviendas. Como muchas tiendas estaban cerradas, la gente no podía robar en las tiendas, lo que disminuyó los índices de hurto. Otro factor que contribuyó al aumento de la delincuencia fue la menor presencia policial debido a la pandemia. Los policías tenían que mantener la distancia, lo que reducía la vigilancia presencial, provocando más delitos. Además, las protestas pueden haber influido en este aumento. Tras los disturbios de Ferguson en 2014 y 2015, el país experimentó un aumento similar de los homicidios. El informe indica un motivo: las comunidades desfavorecidas se alejaron de la policía. Al parecer, perdieron la confianza en los agentes. Esto puede ocasionar que la gente se tome la justicia en su mano, en ocasiones cometiendo crímenes. Piensen en el verano. Hubo protestas masivas tras el asesinato de George Floyd en Minneapolis. Y fue entonces cuando vimos que en la mayoría de las ciudades las tasas de homicidios se dispararon.
Rosenfeld aclaró que no está claro exactamente cómo o en qué medida estos factores contribuyeron al aumento, pero agregó que este es preocupante. Pero no ha revertido el prolongado descenso de la criminalidad. Rosenfeld afirmó que las tasas de homicidio en la mayoría de las ciudades siguen siendo la mitad del nivel de principios de los años 90, uno de los momentos de mayor delincuencia en el país. De cara al 2021, Rosenfeld cree que el país puede lograr un descenso del gran máximo del verano pasado, pero que de momento muy pocas ciudades han vuelto aún a sus tasas de homicidio normales. El presidente Biden promete nuevos empleos ecológicos. Los trabajadores del sector energético que ahora están perdiendo sus empleos probablemente se pregunten cuándo podrán conseguir uno. Según la secretaria de prensa, tendrán que esperar. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, se mostró perpleja cuando un periodista le preguntó cuándo podrían obtener los trabajadores sus nuevos empleos ecológicos. Bueno, ciertamente me gustaría que presentaras tus datos de las miles y miles de personas que no recibirán un empleo ecológico. El periodista señaló que algunos trabajadores viven sin ahorros y preguntó a dónde podrían acudir para conseguir su nuevo empleo ecológico. Psaki dijo que llegarán más tarde. Como ha indicado el presidente cuando dio su discurso en horario central para hablar del plan de rescate americano, habló de sus planes de presentar también un plan de empleo en las semanas o meses siguientes y tiene todos los planes para hacer exactamente eso. La medida de detener la construcción del oleoducto Keystone XL podría eliminar directamente unos 11,000 puestos de trabajo y afectar a otros 60,000. Biden canceló la construcción del oleoducto en su primer día en el cargo. Reguladores chinos han hecho un reclamo a Tesla por las quejas de los clientes. El fabricante de autos eléctricos ha tenido una recepción excepcional en el país comunista. Es el primer fabricante de autos de propiedad extranjera que existe en China. El principal regulador del mercado chino dice que se ha reunido con Tesla por las quejas de los clientes. Los defectos mencionados incluyen incendios de baterías, aceleraciones inesperadas y fallos en el software. Asimismo, le dijo al fabricante de automóviles que cumpliera con las leyes y normativas chinas. Añadió que Tesla necesita reforzar la gestión interna para garantizar la seguridad y la calidad de sus productos. Tesla Shanghai dijo que aceptaba sinceramente las indicaciones de los departamentos gubernamentales. El tono del mensaje parecía bastante obediente en comparación con la forma en que Elon Musk se ha enfrentado públicamente a las autoridades estadounidenses en el pasado. El descontento público chino con Tesla ocurre justo cuando la empresa está aumentando la producción del modelo Y en su planta de Shanghai. Mientras tanto, las devoluciones mundiales de algunos de sus otros modelos afectaron las importaciones en China. También se enfrenta a la creciente competencia de los rivales nacionales de China. El reclamo a Tesla quizá marque un cambio en la relación entre esta y el régimen chino. Tesla dice que investigará los problemas e intensificará las inspecciones. El mejor amigo del hombre está entrenado para desempeñar una función más importante durante la crisis del virus, ya que sus poderosas narices van a ser útiles. Ismael Villar de NTD nos da más detalles sobre esta noticia y una vista panorámica de la pandemia. Seguramente hayan oído hablar de perros que olfatean el cáncer, pero ¿alguna vez se preguntaron si los caninos pueden olfatear el virus? Bueno, pues los perros militares de India están siendo entrenados para precisamente eso, y está funcionando. Miren a estos Cocker Spaniel haciendo el trabajo de un kit de prueba. ¿Será mejor que un test? Quizás. Los perros están oliendo las muestras de sudor y orina de los humanos. Un entrenador dice que sus narices están haciendo un buen trabajo. Basándonos en los datos de las muestras que hemos evaluado hasta ahora, podemos inferir que la sensibilidad, que es la capacidad de detectar la enfermedad, es superior al 95%. Pero no solo los Cocker Spaniel están usando sus narices. India también está utilizando a perros labradores para detectar el virus del PSC. Ahora vayamos a Tampa, Florida, donde la alcaldesa demócrata dice que identificarán a los fanáticos del Super Bowl. Luego de la victoria de los Tampa Bay Buccaneers, algunas personas estuvieron celebrando fuera del estadio sin sus mascarillas. Esto fue lo que dijo la alcaldesa. We had tens of thousands of people all over the city. Tuvimos decenas de miles de personas en toda esta ciudad y muy pocos incidentes. Estoy orgullosa de nuestra comunidad, pero esos pocos malos actores serán identificados y el Departamento de Policía de Tampa se encargará de ello. Castor no dijo cuántas multas ya fueron impuestas, en caso de que ya haya sucedido, pero estos fans fiesteros podrían recibir una multa de hasta $500. Sin embargo, los mandatos del uso de mascarillas podrían ser cosa del pasado para fines de otoño. Es algo muy poco probable, pero existe una posibilidad.
El Dr. Fauci le dijo a Fox News que predice que los mandatos de mascarillas podrían eliminarse en dicho momento solo si el virus no representa ninguna amenaza. But we're certainly not near there yet. When do I think that would occur? Pero ciertamente aún no estamos cerca de allí. ¿Cuándo creo que pueda ocurrir eso? Es muy difícil de predecir, Brad. Pero si todas las piezas encajan y logramos controlarlo, es posible que se puedan flexibilizar un poco algunas pautas de salud pública a medida que empecemos el otoño de este año. Y para que esto suceda, Fauci dice que del 70 al 85% del país necesitaría vacunarse, pero esto es solo una estimación. Solo para darles una idea de cuántas personas realmente se vacunan contra la gripe estacional, los CDC estiman que cerca del 51% de los estadounidenses se vacunaron contra la gripe de la temporada 2018 al 2019. Esto incluye a todos, desde bebés de 6 meses en adelante. ¿Pero qué le depara el futuro a Estados Unidos? Los CDC pronostican una disminución constante en la cifra de casos del virus en las próximas semanas. En las próximas 4 semanas podríamos ver unos 760,000 casos nuevos. Eso es aproximadamente una cuarta parte menos de los casi 1 millón de casos que se espera la próxima semana. Regresamos con Eduardo. Facebook podrá eliminar sus posteos sobre las vacunas y sus verificadores de hechos consideran que son falsos. Mientras tanto, Florida y Texas preparan una legislación para penalizar a los gigantes tecnológicos por la censura. Facebook anunció una nueva iniciativa para controlar lo que los usuarios pueden publicar sobre las vacunas contra el virus del PSC. Dicen que quieren apoyar a los funcionarios de salud pública para que la población se vacune. Como hemos escuchado de los funcionarios de salud pública y de las autoridades sanitarias, una de las claves para vacunar con éxito al mundo contra el COVID-19 es ayudar a crear confianza en las vacunas. Facebook dice que desde diciembre ha eliminado las afirmaciones falsas sobre las vacunas contra el COVID-19 que han sido desmentidas por expertos en salud pública. Dice que corrobora la información con la Organización Mundial de la Salud para validar las afirmaciones hechas sobre el virus. Así pues, trabajamos muy estrechamente con organizaciones como la OMS para elaborar una lista de afirmaciones falsas citadas frecuentemente sobre el COVID-19, las vacunas contra el COVID-19 y las vacunas en general. Y la noticia de hoy es que vamos a eliminar más de estas afirmaciones durante esta pandemia mundial. Pero decidir lo que es realmente exacto no siempre es fácil. China se demoró en informar a la comunidad internacional la aparición del virus por primera vez. En ese entonces dijo que no había transmisión entre humanos. La Organización Mundial de la Salud repitió esta información falsa de China. El expresidente Trump cortó la financiación de Estados Unidos a la OMS en respuesta. Florida y Texas están trabajando en una legislación para frenar la capacidad de los gigantes tecnológicos para controlar y censurar la información. Al anunciar la legislación de Florida, el gobernador Ron DeSantis dijo que los consumidores deberían decidir qué información consumen en lugar de las juntas de censores sin nombre y sin rostro. Facebook dice que comenzará a aplicar esta nueva política inmediatamente. Ante la proximidad del día de San Valentín, los floristas afirman que están viendo una fuerte demanda debido a la festividad y a un número sin precedentes de funerales relacionados con la pandemia de virus del PSC. Los floristas de Los Ángeles, California, nunca han vivido un febrero como este, mientras que algunos clientes compran ramos para su pareja antes del día de San Valentín, el próximo domingo, otros piden flores para otra ocasión. Ahorita, pues la verdad, sí está un poquito ocupado porque hay muchas más órdenes de funerales que arreglos así. Mucha muerte ha visto por todo lo que está pasando también. Entonces está muy ocupado. La industria floral de $35,000 millones es quizás la más implicada en la alegría, el dolor y los acontecimientos familiares. Y mientras los vendedores de flores de todo Estados Unidos se acercan al día de San Valentín, el país sigue sumido en la pandemia y en algunos estados las tasas de mortalidad están alcanzando máximos históricos. En Los Ángeles ha sido especialmente duro, según la florista Nelly Botello. Un poco triste ver que mucha gente viene a pedir funerales cuando debería de ser todo amor. Mark Chatoff, CEO de California Flower Mart, uno de los mayores mercados del país en el centro de Los Ángeles, dijo que cuando el estado impuso su primer cierre en marzo, algunas florerías cerraron porque los grandes eventos terminaron casi de la noche a la mañana. Luego llegó la pandemia. Ahora estamos viendo, ya sabes, que todavía hay demanda de productos florales, pero simplemente se ve un poco diferente. Puede ser, por desgracia, un funeral, ya sabes, también para alegrar la casa de alguien que está bajo la orden de quedarse en casa, y hay mucho de eso también. El aumento de la demanda de flores en los últimos meses ha puesto a prueba la cadena de suministro. Viene como de México, de Ecuador, depende de dónde la pidemos.
Ahorita no han llegado casi nada. La escasez percibida por la vendedora Fátima Padilla ha provocado un aumento de los precios. Las coronas funerarias, por ejemplo, han pasado de unos $85 a $120 en pocas semanas. Una vendedora de Los Ángeles dijo a Reuters que con los precios tan altos ha sido difícil decir a los dolientes cuánto cuestan las flores para funerales, y dijo que los encargados de su tienda se han visto incluso obligados a rechazar a familias que pedían flores para funerales debido a la demanda del día de San Valentín. Ya sea para llevar o a domicilio o para comer en casa, la decisión es suya, y hoy es Día Nacional de la Pizza. Durante siglos, la pizza se disfrutaba principalmente en Italia. A principios del siglo XX aparecieron las primeras pizzerías de estilo estadounidense en Nueva York y Nueva Jersey, vendiendo las llamadas tartas de tomate. Pero en realidad la pizza pasó a formar parte de la cultura estadounidense después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los soldados estadounidenses apostados en Italia le adquirieron el gusto. Así, ¿qué tan popular es este platillo de queso? Según la Asociación Nacional de Pizzeros, cada año se venden unos 3.000 millones de pizzas en Estados Unidos, y la comunidad pizzera estadounidense afirma que hay 34 millones de formas diferentes de pedir una pizza, dependiendo del tamaño, el queso, la masa, la salsa y otros ingredientes. Pasamos a noticias internacionales con María Laura Claverí, quien nos tiene las noticias más importantes de Latinoamérica y el mundo. Gracias, Eduardo. Colombia va a conceder un estatus legal temporal a los migrantes venezolanos, una medida que les permitirá trabajar en el país vecino legalmente. Veamos los detalles. El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció que su país pondrá en marcha el Estatuto de Protección Temporal a Migrantes Venezolanos con el fin de darle solución a su situación de irregularidad que durará 10 años. Esto con el objetivo de que puedan vincularse al sistema de salud y también trabajar de forma regular. Así lo anunció el mandatario. La decisión de nuestro país de crear un estatuto de protección temporal en Colombia, que nos permita hacer un proceso de regularización de esos migrantes que están en nuestro país. Los que ya están regularizados no tendrán que acudir a estar haciendo actualizaciones constantes de sus permisos. Duque hizo el anuncio en medio de la visita al país del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, quien celebró la medida. Es un gesto humanitario emblemático para la región, como usted dijiste, inclusive para el mundo entero. Esta iniciativa es una extraordinaria muestra de humanidad, compromiso con los derechos humanos y pragmatismo. En Colombia hay 1.2 millones de migrantes venezolanos, de los cuales cerca de 1 millón están indocumentados, según datos de diciembre pasado de Inmigración Colombia. Y en España, un proyecto de ley busca bloquear a Huawei de la red 5G del país por las sospechas de ciberespionaje que pesan sobre el gigante tecnológico chino. Veamos de qué se trata. El Partido Conservador Vox presentó esta semana un proyecto de ley que insta al gobierno de España a vetar de su red 5G a proveedores tecnológicos chinos señalados en la lista negra del gobierno de Estados Unidos o que sean sospechosos de estar bajo la influencia directa o indirecta del régimen del Partido Comunista Chino. Vox dice que es vital para la independencia y seguridad nacional de un país proteger al máximo sus telecomunicaciones. La iniciativa trata de evitar que el régimen del Partido Comunista Chino tenga, cito, un poder omnímodo sobre las comunicaciones y por tanto sobre los países en los que sus empresas tecnológicas operen y controlen la red 5G. Vox recordó que además de Estados Unidos, otros países como Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Francia, Japón o Suecia vetaron el acceso de Huawei y ZTE a sus redes 5G. La postura oficial del gobierno español sobre el 5G es la de permitir un proceso inclusivo en el que las empresas compitan en igualdad de condiciones, según Arantxa González Laya, ministra española de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, en una reunión el año pasado con el director de la Oficina de Asuntos Exteriores del PSC. La iniciativa se debatirá en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional por miembros del Congreso, de los Diputados y del Senado. Un informe realizado por una ONG destaca cómo el PSC ejerce influencia sobre países latinoamericanos como Chile y Argentina a través de los medios de comunicación. Veamos el informe.
El informe titulado La huella mediática global de China, respuestas democráticas a la expansión de la influencia autoritaria, elaborado por la ONG National Endowment for Democracy, señala cómo el régimen chino trata de influir en el contenido de los medios de comunicación en diferentes países alrededor del mundo. La propaganda del régimen chino pretende presentarlo como benigno, promover a China como modelo de gobernanza y obtener el apoyo de funcionarios extranjeros en temas clave como Taiwán, el Tíbet, Hong Kong o la práctica espiritual perseguida Falun Gong. Entre los países objetivos se encuentran desde las naciones pobres e institucionalmente frágiles hasta países democráticos ricos. Cuando la prensa estatal china comenzó a expandirse, apuntó a Latinoamérica, principalmente Brasil y Argentina, donde la percepción sobre el líder Xi Jinping mejoró. Sin embargo, la opinión favorable cayó en los últimos años, sobre todo luego de la propagación del virus del PSC. En abril de 2020, un agente ofreció dinero a al menos 3 medios en Argentina a cambio de publicar información difamatoria sobre la práctica espiritual Falun Gong, que es gravemente perseguida en China desde 1999. Según un periodista local, el intermediario ofrecía 20,000 pesos argentinos, unos $310, para publicar el artículo. Ningún medio aceptó publicar el artículo. El informe destacó también el caso de Chile, donde la embajada de Beijing apuntó directamente al movimiento pro-democracia de Hong Kong. El embajador chino Xu Bu publicó un artículo de opinión en septiembre de 2019 en un diario local en el que atacaba al legislador chileno Jaime Bellolio por visitar a líderes del movimiento democrático en Hong Kong. El informe concluye diciendo que Occidente debe reaccionar ante el control autoritario de Beijing y recomienda advertir al público y a funcionarios de la infiltración e influencia del Partido Comunista Chino en sus países. Y ahora los dejamos con Julián Bertone, quien nos trae las noticias sobre China. Torturas, privación del sueño y 14 años de prisión. A esto se enfrenta un joven de 20 años en China, no por delitos graves como un asesinato o un incendio, sino por ayudar a mantener un foro que publicaba información personal de un familiar del líder comunista chino Xi Jinping. Un joven chino fue condenado a 14 años de cárcel. Se debe a que ayudó a mantener un sitio web que publicaba información personal sobre la familia del líder comunista chino Xi Jinping. Niu Tengyu, de 20 años, fue uno de los 24 detenidos y acusados en 2019 por su participación en el sitio. Se encargaba de proporcionar soporte técnico para un foro basado en Wiki. El foro llegó a publicar la foto y la dirección de la única hija de Xi Jinping, Xi Mingse. Pero las autoridades chinas afirman que el joven se confabuló con fuerzas anti-China en Occidente. Sin embargo, su madre declaró que es inocente y que fue obligado a confesar bajo tortura. Le dieron una paliza, lo colgaron con esposas y lo golpearon. Su mano derecha quedó permanentemente lesionada y no podía mover su brazo. Es muy trágico, mi corazón está temblando. Finalmente llegó a un acuerdo con la policía y ahora se enfrenta a una dura condena. Según una declaración del joven presentada por su abogado, lo obligaron a escribir cientos de páginas con material. El contenido fue designado por la policía. Tuvo que seguir los títulos y esquemas que le exigían y tuvo que terminarlo en un plazo determinado. De lo contrario, enfrentaría privación del sueño y recibiría una paliza. La madre dijo que su hijo abandonó la escuela a los 13 años y aprendió informática por su cuenta. Ganó muchos premios y se ganaba la vida escribiendo códigos para programas informáticos. Señaló que a Niu no le interesa la política y que solo ayudaba a mantener el sitio web porque es un experto en tecnología. Cree que su hijo se convirtió en el chivo expiatorio del caso porque la policía local quería mostrar algún logro a las autoridades superiores. Siempre creí en este país y en el gobierno, y siempre dije a la gente que el gobierno nos daría justicia, pero no esperaba que acabaran convirtiendo a mi hijo en el principal culpable y le dieran una sentencia tan dura. Como madre, nadie puede soportar esto. El tribunal chino también condenó a penas de cárcel más reducidas a otras 23 personas relacionadas con el foro. Un abogado local declaró a la prensa que varios abogados que representaban a los acusados se vieron obligados a renunciar antes del juicio. Este domingo se cumplió un año de la muerte del médico de Wuhan, Li Wenlian. Fue uno de los primeros en denunciar los peligros del virus del PSC, pero fue rápidamente silenciado por el régimen chino y posteriormente murió a causa de COVID-19.
Miles de internautas chinos y decenas de grupos de derechos internacionales rindieron homenaje a Li Wenlian este domingo. Fue uno de los 8 médicos que hicieron sonar la alarma en las redes sociales chinas a finales de diciembre de 2019 sobre lo que entonces se llamó un brote de neumonía desconocida en Wuhan. Pero posteriormente, el 3 de enero, Li fue convocado a una comisaría por lo que las autoridades calificaron de difusión de rumores y perturbación del orden social. Allí lo obligaron a firmar una declaración de confesión en la que admitía su culpabilidad por estos supuestos delitos. Un mes después, Li anunció en la plataforma de redes sociales china Weibo que dio positivo en la prueba para el virus del PCC, y una semana más tarde murió, dejando solos a su hijo y a su mujer embarazada. La prensa china reconoció que el virus podía propagarse de persona a persona recién el 20 de enero de 2020, 3 semanas después de que el doctor Li advirtiera por primera vez de sus peligros. Los internautas chinos acuden regularmente al posteo de Li en Weibo desde su muerte. En el mismo se pueden encontrar más de 1 millón de comentarios en su memoria o incluso deseándole un feliz año nuevo. Durante el fin de semana, su publicación se vio inundada de miles de nuevos comentarios. Algunos de ellos compartieron citas del propio Li, como esta, extraída de una entrevista suya en el medio chino Caixin. Dice así: una sociedad sana no debe tener solo un tipo de voz. Junto a la cita, un internauta dejó su propio mensaje, que dice, y cito: estoy llorando. En este ambiente actual de expresión, siento que tragedias como la de Li volverán a ocurrir. Otros usuarios se quejaron de que después de un año sigue sin saberse qué ocurrió realmente en Wuhan. El Hospital Central de Wuhan, donde Li trabajaba antes de su muerte, no reconoció el aniversario. Los funcionarios chinos también guardaron silencio. Estas fueron las noticias del día de hoy. Invitamos a toda nuestra audiencia a que se suscriban a nuestro nuevo canal de Rumble. Encontrarán el enlace en la descripción de este video. También los invitamos a suscribirse a nuestra lista de correo para así recibir nuestras novedades, en especial en caso de que debamos cambiar de plataforma. También hallarán el enlace en la descripción. Muchas gracias por acompañarnos, que tengan una feliz noche, nos vemos mañana.